Primero fue Juan Collado Moselo, el abogado cercanísimo a Carlos Salinas de Gortari, sí, el abogado de Peña Nieto, amigo cercano de todos los machuchones salinistas, Diego Fernández de Ceballos, el PRIAN, pues, en todo su esplendor. Luego, pues, tras 3 intentos fallidos, en la cuarta dejaron salir a Uriel Carmona. Ahora nadie sabe dónde se encuentran. Dicen que tienen un brazalete electrónico, que con eso los van a controlar. Bueno, pues señoras y señores, se prepara la salida de Lozoya. Emilio Lozoya Austin podría obtener su libertad en cualquier momento. Y esto gracias al Poder Judicial. A veces no es suficiente pues un pronunciamiento. Creo que hacen falta los hechos. Y eso ya sabrá el propio presidente de la República si emite decretos o si bien los integrantes del Poder Judicial dejan de ser tibios y llevan a alguien a juicio político, porque esto avanza a pasos agigantados. Fíjese, en una primera instancia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación habría rechazado la petición de Lozoya, de Emilio Lozoya, para anular testimonios en su contra. Pues ya cambiaron las cosas. Ahora parece que todos los delitos que se le imputan pues no sirven, de acuerdo a las declaraciones que han dado a conocer jueces federales que llevan el caso, que saben cómo moverse, que saben cómo ayudar, saben cómo cobrar esos favorcitos y que no se van limpios con ese billetote. No hay otra persona, otro personaje que pueda mover tantas influencias si no es el presidente o la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lozoya es el último eslabón de todos los detenidos, de todas las personas que se han detenido, pues, y luego todavía piden un presupuesto, que ese es otro tema aparte, pero que hasta el Día del Padre y el Día de la Madre, bueno, ¿de qué se trata esto? Vamos a la información. Mire, primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la petición de Lozoya para anular los testimonios en su contra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó la solicitud del exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya Austin, para atraer el juicio de amparo que promovió, con el que pretendía anular los testimonios y videos de los interrogatorios de exdirectivos de Odebrecht que lo acusan de recibir sobornos de la constructora brasileña, pruebas consideradas para su eventual juicio. Se agregó oficio de cuenta mediante el cual la Suprema Corte informa que desechó el ejercicio de la facultad de atracción. Señala la notificación que el máximo tribunal lo envió al tercer tribunal colegiado penal en la Ciudad de México sin que hiciera públicos los motivos de su determinación. El 30 de agosto pasado, el colegiado declaró infundada la queja que promovió Lozoya Austin, con el que pretendía obtener dicho amparo, pero al no lograr su objetivo pidió a la Suprema Corte que ejerciera su facultad de atracción para resolver el caso. No obstante, su petición fue rechazada. En la etapa de juicio contra Lozoya Austin, la Fiscalía General de la República presentará como testigos de cargo a los principales directivos de Odebrecht, quienes en procesos en Estados Unidos y en declaraciones posteriores ante autoridades brasileñas y mexicanas confirmaron que el exdirector de Pemex fue parte del esquema de sobornos de la compañía en distintos países para obtener contratos de obra pública. Aprobados ya por un juez, se presentarán en el banquillo de testigos Marcelo Bahía, Odebrecht, Luis Alberto de Meneses Willy, Luis Antonio Mameri, Luis Eduardo de Rocha Soares, Fernando Migliaco, Olivio Rodríguez e Heriberto Mascareñas. Alves da Silva, Filo. Según las investigaciones, todos participaron en la entrega de dinero lícito a funcionarios mexicanos. Lozoya recibió de Odebrecht $10.5 millones como soborno. De acuerdo con las pesquisas, además, en otra operación obtuvo más de $3 millones por haber impulsado la compraventa de la firma Agronitrogenados. Pues todo esto, el exdirector de Pemex presentó la demanda de garantías el pasado 4 de abril ante el Juzgado Primero Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México, Amparo. Sin embargo, la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña la desechó al argumentar que la inclusión de dichos testimonios para su eventual juicio no era un acto de imposible reparación, porque puede combatirlos legalmente más adelante. Por ello, Lozoya Austin impugnó el fallo del juez y el caso se tornó al tercer tribunal colegiado penal.
quien la semana pasada confirmó la sentencia de primera instancia. Tal como lo señaló la jueza de distrito en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción 23, con relación al artículo 107, fracción quinta, ambos de la ley de amparo, en tanto que los actos no son de imposible reparación, por lo que resulta legal el desechamiento de la demanda. Señalaron los magistrados del colegiado. Esto es lo que se dio a conocer en un primer momento. Pues ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los jueces tomaron otra decisión. Confirman exclusión de todas las pruebas financieras contra Lozoya. Esto es reciente, es de última hora. Un tribunal de apelación confirmó la exclusión de todas las pruebas financieras aportadas por Brasil y Suiza, así como los testimonios de exdirectivos de la constructora Odebrecht en el caso que se sigue al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin. De acuerdo con la resolución de la cual posee copia la jornada, el tribunal señala que la información bancaria remitida por la Confederación Suiza, obtenida vía asistencia jurídica internacional el 20 de septiembre de 2018 y su respectiva traducción, contenida en el oficio de folio 35449 del 6 de noviembre de 2018, que contiene el dictamen en materia de traducción, es parcialmente excluido. Asimismo, se deben eliminar como parte del juicio los comprobantes bancarios de las transferencias de recursos de los offshore de Odebrecht a las empresas Latin America, Asia Capital, Holdings Zacapan S.A., obtenidos mediante solicitud de asistencia jurídica internacional y remitida por el Ministerio de Justicia de la República Federativa de Brasil. Lozoya Austin es el único acusado en México de haber recibido directamente sobornos en su caso por $10.5 millones por haber acordado celebrar contratos con la constructora Odebrecht a cambio de recursos. Actualmente Lozoya se encuentra sujeto a proceso penal por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho, asociación delictuosa y permanece encarcelado en el reclusorio norte. Durante las etapas procesales en su defensa, impugnó más de 30 pruebas con las cuales se pretendía demostrar la responsabilidad del exdirector de Pemex, pero argumentó que estas fueron obtenidas ilegalmente. A ese respecto, el Tribunal de Apelación resolvió que si bien los medios de aprobación presentados por el Ministerio Público Federal contienen información bancaria respecto de la cual es necesario contar con una orden judicial previa a su obtención, y si bien es cierto que esa probanza se llegaron a través del mecanismo de asistencia jurídica internacional, lo cierto es que la restricción constitucional sobre ese tópico no hace diferencia si tal información se remite de alguna parte del mundo o solo de nuestro país, por lo que resulta irrelevante del lugar de donde provenga, pues lo realmente importante es cómo se adquirió y la prohibición de incorporarse a procesos jurisdiccionales sin colmar los requisitos que nuestro derecho interno exige. Ahí tiene el caso, es decir, ya cambiaron de parecer, ya le llegaron el precio a la ministra Piña. Bueno, pues es la que controla a los jueces. Fíjese, el Emilio Lozoya es un caso emblemático, como fue el de Rosario Robles, como fue el de Juan Collado Moselo, como fue el de el mismo exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Cabeza de Vaca, de corrupción galopante, rampante en este país. Y ahora resultan que no son válidos los argumentos. Con una fiscalía dormida, no creo que dure mucho antes de que logre Norma Piña y su banda de entogados sacar libre al ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Y esto, fíjese, ya es un tema que corre por los medios de comunicación. Le tienen que dar volantín, hombre. Ahorita el fiscal anda más preocupado por el deceso de Juan Ramos, el ex subprocurador de la Fiscalía. Revés para la Fiscalía General de la República. Tribunal desecha pruebas bancarias contra Emilio Lozoya. O sea que va a quedar libre, así como en el caso de este personaje que está ahí con él, que es Alonso Ancira, el dueño de Altos Hornos de México, que pretende que el gobierno mexicano salve su empresa, algo que no va a ocurrir, por supuesto, pero por lo pronto Lozoya sonríe porque los magistrados señalaron que la información no fue obtenida de forma debida. Son juegos, bueno, pues ya la conocemos, ¿no? La Fiscalía presentará de inmediato recurso de apelación, la queja correspondiente y las acciones legales que procedan por la resolución ilícita, injusta y notoriamente parcial del juez federal Gerardo Genaro Alarcón López, que lleva el caso agronitrogenados. O sea, con esas inconformidades es todo lo que ha hecho.
la Fiscalía General de la República. Hace sus gaitas, bueno, le hacen las jugadas desde el Poder Judicial, que quieren ganar, bueno, pues muchísimo dinero, eso es otro tema, pero ya sacó a Collado, ya sacó a Rosario Robles, ya sacó al exfiscal de Morelos, sí, Norma Piña, el Poder Judicial podrido, eso es una realidad, y todavía va por Emilio Lozoya. Digo que no tienen llenadera porque esto representa una fuerte cantidad económica, no puede ser nada más de que por un favor. Y bajo este criterio, la justicia pronta y expedita, que está contenida en la Constitución Política del país, ¿para cuándo? Más aún, ¿por qué tener que esperar hasta 2024 para que se inicie una recomposición de la Suprema Corte? ¿Por qué no emitir decretos si ya esto es un juego de vencidas abierto? Un juego de poder. Un juego de poder donde el Tribunal Electoral, el máximo tribunal del país, la Suprema Corte, ha mostrado, como luego se dice, el zancarrón del pollo. Ha actuado conforme a sus propios intereses y no hay mucho que se pueda hacer. Y en este sentido, creo que mucho podría hacer Claudia Sheinbaum, que es la coordinadora de la Cuarta Transformación y que, desde luego, ella ha reclamado el hecho de que hayan dejado libre a Uriel Carmona. Desde luego, la coordinadora de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, virtual candidata a la presidencia de México por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, conoce estos temas. Es una persona preparada, muy preparada. La virtual candidata presidencial de Morena insistió en que el Poder Judicial debe tener reformas para garantizar la justicia en el país. Esto lo dijo desde Sonora. Claudia Sheinbaum se lanzó en contra del Poder Judicial de la Federación después de que se dio a conocer que Uriel Carmona, fiscal de Morelos, señalado en el caso de feminicidio de Ariadna Fernanda López, fue liberado del penal del Altiplano después de que un juez emitiera por cuarta ocasión una orden para llevar su proceso en libertad. Y me refiero a Claudia Sheinbaum porque ella es ahorita un referente de la Cuarta Transformación y que, si poquito me apura, podría decir que hasta tiene esa cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que podría solicitarle una reestructuración del Poder Judicial. Es que ni siquiera los van a llevar a juicio político. Son prácticamente el metapoder constitucional de este país, donde ellos hacen lo que les da su gana y no hay quien siquiera se las atraviese. Pues ni modo que el fiscal Gers Manero, que él anda muy preocupado porque falleció una persona cercana a él. Pero es lo mismo que ha pasado con todos los demás. Estoy inconforme. Emitimos una inconformidad. ¿Y eso qué, fiscal? ¿Eso como que para qué? Por eso citaba a Claudia Sheinbaum, que está atenta a lo que pasa en el Poder Judicial. Ella podría solicitarle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que intervenga en el sentir de los mexicanos y mexicanas, que por favor emita los decretos para que sea reorganizada la Suprema Corte de Justicia. No es un acto arbitrario, es poner orden en un poder donde no lo hay. Y un poder que se impone al poder económico, al poder ejecutivo, que se impone al poder legislativo, que también legisla, y que estos hechos que están hoy por hoy en lo que es en la narrativa del mismo pueblo de México, pues genera muchas inconformidades. Creo que el pueblo bueno de México sí necesita tener una pequeña satisfacción de ver cómo esa sería la gran satisfacción de los ciudadanos. Ver y observar cómo se reorganiza a un poder echadito a perder como es el Poder Judicial. Que lleva tiempo, que se lleven el tiempo que quieran, pero que no dejen una bronca de este tamaño, porque es un problema bastante serio. Sigue Lozoya. Ah, qué caray con el Poder Judicial.